Reunión. Vicepresidente Tarek El Aizami aseguró que la Asamblea Constituyente creará una Venezuela potencia. Respaldo. Parlamento Nacional agradeció a cancilleres las resoluciones contra el gobierno venezolano. Tomarán medidas. Delcy Rodríguez denunció que la especulación ha afectado el sistema nacional de precios. Nuevas acciones. Estados Unidos sancionó a 8 funcionarios del gobierno venezolano. No reconocen sanciones. Canciller Jorge Arreaza denunció que Estados Unidos no respeta la soberanía del país. Promueven soluciones. CARICOM instó al gobierno y oposición a entablar nuevas mesas de diálogo. Mensaje mundial. Andrés Eloy Méndez aseveró que más de 120 países de la ONU respaldan la no injerencia en Venezuela. Premian trabajo. Nuestro corresponsal en Yaracuy, Joel Vargas, recibe premio de periodismo Nicolás Ojeda. Los dejó sin opciones. Martín Pérez se adueñó del diamante frente a los Mets de Nueva York. En problemas, cantante Ozuna envuelto en medio de una investigación por sustancias ilícitas. Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va, tú te la pasas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy lo haremos desde el estado Lara. Lo hacemos con información en materia de seguridad. Nuestra corresponsal Génesis Colmenares nos tiene los detalles. Buenos días, Génesis. Hola, buenos días. Así amanece el estado Lara. Les informamos que en horas de la madrugada fue hurtado el sistema de conexión de tubería de los aires acondicionados del Hospital Luis Gómez López de Barquisimeto. Según la directora de este centro de salud, Alesia Nas, un sujeto ingresó en el área de pediatría para cometer este acto delictivo y fue sorprendido por la brigada de seguridad del hospital. La directora dijo que las operaciones fueron suspendidas debido a la falta de 9 aires acondicionados. Asimismo, manifestó que el hombre había afirmado que en reiteradas oportunidades cometió este delito. Aunque fue puesto a la orden de la Fiscalía, se pudo conocer que ya está liberado. Finalmente, la directora del hospital hizo un llamado a los organismos de seguridad a fin de brindar mayor resguardo a las instalaciones, al personal y a los pacientes. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Génesis. Seguimos ahora en los Andes, en el estado Táchira, donde el bolívar continúa viéndose afectado frente a la moneda del vecino país. Nuestra aliada Mariné Glot nos informa. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. Economistas del estado Táchira advierten que se puede registrar aún más la caída del bolívar en los próximos días, dependiendo de las decisiones que tomen los mercados internacionales como consecuencia de la situación país. La semana pasada el bolívar se cotizó en 0.22 centavos de peso, pero economistas estiman que el diferencial se podría ubicar en 0.20 o 0.15, mientras que en las casas de cambio habilitadas en el estado andino la tasa se ubica en 1.30 pesos por bolívar, siendo esta una oportunidad de ganancia del 80% para quienes adquieran la moneda colombiana y la revendan. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Mariné, gracias. Es momento de ir hasta el estado Vargas, donde el Plan Chamba Juvenil se activa en conjunto con Protección Civil para incentivar el trabajo en los jóvenes de la entidad. Nuestro corresponsal Orlefranc Amaya nos tiene el reporte. Buenos días, Orlefranc. Buenos días, acá en el estado Vargas un total de 160 jóvenes registrados en el Plan Chamba Juvenil serán formados en labores de rescate y salvamento de Protección Civil Estatal. Durante esta semana los aspirantes serán sometidos a una serie de pruebas físicas, académicas y psicológicas para determinar quiénes están aptos para ejercer esta formación durante 6 meses. Los jóvenes recibirán una beca trabajo equivalente al 75% del salario mínimo y luego pasarán a ser parte de la nómina de Protección Civil Estatal. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Continuamos ahora en Zulia.
La información allá es en materia de transporte. José Leonardo Nava nos amplía. Buenos días, José Leonardo. Buenos días. En la ciudad de Maracaibo entró en vigencia el nuevo aumento de las tarifas del transporte público. Esto luego de varias reuniones entre choferes y autoridades del INCUMA. El incremento de 33% aplica para las 118 rutas establecidas en la ciudad. Las tarifas para rutas cortas en carros por puestos quedó establecida en 400 bolívares y largas 600, mientras que para buses y microbuses es de 400 bolívares. También se acordó un bono de 100 bolívares para el horario nocturno y días feriados. Erasmo Alián, presidente de la Central de Transportistas de la entidad, además denunció que de 18.000 vehículos destinados para el transporte público, actualmente solo 4.000 de ellos se encuentran operativos debido a la falta de repuestos y los altos precios de los cauchos y baterías. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. José Leonardo, gracias. Ahora vamos al estado Amazonas. Ahí habitantes de Puerto Ayacucho denuncian el mal estado de la vialidad en esta entidad. Nuestra corresponsal Anaís Rodríguez tiene los detalles. Buenos días, Anaís, adelante. Buenos días, amanecemos en el estado Amazonas e informamos que continúa el deterioro en las calles de la ciudad. Los ciudadanos de Puerto Ayacucho expresan que las calles de la ciudad empeoran diariamente, afectando a los usuarios. Asimismo, se puede evidenciar que la mayoría de las calles presentan este deterioro en el asfalto. El peso de los carros, el clima, los botes de agua, entre muchos factores como la falta de mantenimiento, hacen que el mismo ceda. Finalmente, la ciudadanía hace un llamado a las autoridades para que solventen esta situación lo antes posible. Desde el estado Amazonas, en alianza con Amavisión, reportó Anaís Rodríguez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Anaís. Seguimos ahora en el oriente, en el estado Anzoátegui. Allá se genera información en materia educativa. Nina Martínez nos amplía. Nina, buen día. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que el alcalde de Barcelona, Guillermo Martínez, informó que se encuentran rehabilitando más de 74 unidades educativas, esto para el inicio del nuevo año escolar 2017-2018. De igual manera, informó que se encuentran rescatando todos los espacios deportivos para captar nuevos talentos. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Gracias, Nina. Momento de ir al estado Monagas. Allí se realizan actos para festejar el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Nuestro aliado Alexis Abreu nos tiene el reporte. Buenos días, Alexis, adelante. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que en la ciudad de Maturín se celebró los 80 aniversarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Como parte de los actos protocolares con motivo del 80 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en el Paseo Los Ilustres de la ciudad de Maturín se hizo una ofrenda floral al padre de la patria, Simón Bolívar. El acto estuvo encabezado por el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Monagas, Ovidio Delgado, la gobernadora de Monagas, Yelice Santaella, y el general del Destacamento 51, Alfonso Torres Páez, y demás autoridades regionales. Asimismo, destacaron su inmenso orgullo de comandar a dicho cuerpo de seguridad que siempre defiende con gallardía los intereses de la patria. De igual manera, el comandante de la SODI Monagas, Ovidio Delgado, manifestó que en estos momentos tan cruciales de la patria y en donde este cuerpo de seguridad nacional ha sido blanco de ataques por parte de sectores adversos, se mantienen con la moral intacta para seguir al servicio del pueblo venezolano. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Nos trasladamos ahora a los estados Mérida y Nueva Esparta. En estas dos entidades hay información en materia de salud. Nuestra corresponsal Gabriela Gutiérrez nos informa. Buenos días, Gabriela, saludos. Saludos, buenos días. Informamos que a pesar de la situación de emergencia que se vive en el municipio Arzobispo Chacón, en el estado Mérida, el Plan Nacional de Vacunación se efectúa y atenderá a más de 500 personas. En el Hospital Tipo 1 de Canagua, actualmente existen más de 500 dosis disponibles para inmunizar a los niños, niñas, adolescentes y adultos de los pueblos del sur. Como parte de la atención integral que el gobierno nacional está ofreciendo actualmente, en Arzobispo Chacón, luego de que varios espacios de la parroquia de Canagua fueran afectados por las lluvias, se inició el plan de vacunación. Así lo informó la coordinadora del hospital, Andreina Pereira, quien señaló que la jornada de vacunación comenzó con un punto móvil en este centro, específicamente en el área de inmunización. Por su parte, el gobernador del estado, Alexis Ramírez, informó que esta jornada se extenderá hasta el próximo 6 de septiembre. Durante estos días de emergencia presentados en Arzobispo Chacón, las autoridades estarán desplegadas para las atenciones y verificación de los daños ocasionados. Hasta el momento van más de 160 personas afectadas y 66 viviendas desalojadas por pérdida total. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión.
Hola, muy buenos días. La Comisión Permanente del Colegio de Médicos en el Estado Nueva Esparta informó que las operaciones selectivas en el Hospital Central Luis Ortega de Porlamar fueron suspendidas como medida para ahorrar insumos que garanticen la atención de emergencia. Los galenos insisten en la posibilidad de que se permitan recibir donaciones a través de un canal humanitario para mejorar las condiciones de salud de los insulares. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias. Ahora seguimos hacia el estado Miranda, donde se han registrado constantes fallas en el suministro de agua potable y de electricidad. Alberto Rebeto tiene el reporte. Alberto, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Concejales en el municipio Carrizal denunciaron deficiencias en el servicio de agua potable y energía eléctrica. El representante de la Comisión de Servicios y Obras de la Cámara Municipal de Carrizal, Carlos García, afirmó que según inspecciones realizadas se contabilizan 70 roturas en el sistema de tuberías de Hidrocapital. Explicó que la falla más grave se ubica en el sector del trigo. Aseveró que la empresa no ha realizado el mantenimiento adecuado, presume por falta de recursos. Por otra parte, denunció fallas en el suministro eléctrico y en el alumbrado público, lo que mantiene a oscuras las calles del municipio. Por otra parte, se conoció que los concejales en sesión de Cámara acordaron exigir a las autoridades se corrijan las fallas que afectan el suministro de miles de habitantes en el municipio Carrizal. Desde los Altos Mirandinos de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado Yaracuy. Allí nuestro compañero Joel Vargas junto a otros colegas fueron galardonados por su labor periodística. Adelante, Joel, buenos días. Hola, buenos días. La Alcaldía y el Consejo Municipal de Independencia realizan un reconocimiento a los periodistas en su día con la entrega del máximo galardón que se otorga al trabajo periodístico, como lo es el premio Nicolás Ojeda García en sus diferentes renglones, con la finalidad de reconocer ese trabajo que vienen realizando los periodistas en esta entidad y así las instituciones públicas poder atacar directamente esas problemáticas que día a día suceden en este municipio. El alcalde José Mujica manifestó que este trabajo que se viene realizando por los periodistas acá en esta entidad les sirve como base para ir solucionando todos los problemas que se presentan en las diferentes comunidades. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Joel. Continuamos con más información. Tarek El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente pondrá orden para derrumbar los antivalores del burocratismo y la corrupción. Además, creará las bases legales para migrar de una economía rentista hacia una Venezuela potencia. Liz Flores nos informa. Los miembros del Consejo Nacional de Economía participaron en una reunión con la Asamblea Nacional Constituyente. Allí el vicepresidente ejecutivo de la República dijo que la principal tarea es consolidar la paz. La paz también es un elemento esencial, trascendental para el desarrollo económico. El país acaba de atravesar 3 meses de unos inclementes ataques terroristas que tenían, entre otros objetivos, la destrucción de la propiedad privada. Y a nosotros se nos ha acusado, y al gobierno bolivariano se le ha acusado durante muchos años de que somos los que hemos cercenado o impedido la participación o coartado la participación privada en el campo productivo. Pero, ¿quién fue el que llamó a destruir y a trancar y a paralizar el país? Es un poco la reflexión, porque también para que haya desarrollo económico debe haber justicia. Y hay muchos voceros de la oposición venezolana que recorrieron el mundo a partir de una investidura que obtuvieron un proceso electoral en el año 2015 y llevaron documentos solicitando ante instancias internacionales el bloqueo financiero, económico, comercial, bancario de nuestro pueblo. Ahí también tenemos que hacer justicia y es una deuda con este país. El Aizami dijo que el gobierno cuenta con los trabajadores, con las potencialidades instaladas y el sector empresarial para alcanzar el desarrollo económico. Son pocos los que están dedicados a la especulación, al boicot, a la usura o al robo de nuestro pueblo. Más bien pudiésemos decir, la gran mayoría del sector productivo nacional está casado más bien con el desarrollo económico, el crecimiento económico, la justicia social y el acompañamiento para toda esta fortaleza
productiva. Explicó el vicepresidente ejecutivo de la República que el ingreso petrolero cayó 87% y no cerraron ni una sola escuela, ni echaron trabajadores a la calle, ni privatizaron empresas. Dijo que los CLAS nacieron como una respuesta al sabotaje, así como las tarjetas Hogares de la Patria, que según el AISAMI tienen un alto impacto en las familias venezolanas. Desde la sede de PDVSA, Salis Flores, Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional agradeció a los países de la región que suscribieron la Declaración de Lima, en la que expresaron su respaldo al Parlamento y desconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente y a los actos que emanen de ese órgano. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El acuerdo que aprobó por unanimidad la fracción opositora también señala que el pronunciamiento que realizaron cancilleres y representantes de América Latina y el Caribe reunidos este martes en Lima supone el alto compromiso de los países del continente por la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Que los únicos actos que ellos reconocen como válidos, legal y políticamente son los que emanen de esta Asamblea Nacional. No reconocerán como legales ningún acto que emane de la Asamblea Fraudulenta Constituyente. No solo la condenan, sino que no la reconocen, ni reconocen ningún acto, ningún nombramiento, ni ninguna disposición que haga la Asamblea Fraudulenta Constituyente. En otro punto, la plenaria rechazó el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que declaró la subordinación de todos los poderes públicos ante ese ente. En donde nos amenazan y nos dicen que por razones de cortesía se le informa al presidente de la Asamblea Nacional que de ahora en adelante tiene que ser decente con esa constituyente espuria y aceptar la subordinación. Jamás ni nunca nosotros la vamos a aceptar, porque este pueblo venezolano jamás se ha rendido. La Cámara incorporó a Marco Padovani como diputado principal por el PSV ante la falta de Rafael Rodríguez, quien renunció a su curul para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. En la sesión ordinaria, el diputado Rafael Guzmán, en nombre de la Comisión de Finanzas, señaló que el índice inflacionario de julio se ubicó en 26%, mientras que la acumulada del año llegó a 248.6%. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, asegura que la especulación ha generado una desarticulación del Sistema Nacional de Precios. Es todo un conglomerado, por eso es que la guerra económica consiste en la agresión multiforme, multifactorial a la economía nacional. Luego, un papel muy importante, que es el marcador ficticio del precio de la divisa, el marcador del dólar frontera. Así está, así se conformó la guerra económica. ¿Buscando qué? ¿Derrocar un gobierno? No, es mucho más profundo que eso. Buscando derrotar el modelo que está contenido en la Constitución de 1999. La patria nos ha encomendado entonces una labor, derrotar la guerra económica. No es cualquier cosa y no se hace tampoco de la noche a la mañana, pero requiere nuestro mayor compromiso, nuestra mayor sabiduría, paciencia y determinación para atacar la especulación, para atacar a aquellos quienes boicotean las cadenas de distribución de alimentos y medicamentos. Son papeles fundamentales que tiene que jugar la Asamblea Nacional Constituyente. Delcy Rodríguez participó en una reunión con el Consejo de Economía Nacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas contra 8 funcionarios de Venezuela vinculados a la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con el organismo, los activos de Francisco Ameliach, Adán Chávez, Carmen Meléndez, Darío Vivas, Germán Escarrá, Tania D'Amelio, Erika Farías y Vladimir Lugo quedan congelados. No podrán realizar transacciones financieras con el gobierno norteamericano y no podrán viajar a esa nación. La semana pasada, el Departamento del Tesoro aplicó las mismas medidas al presidente Nicolás Maduro. Para el secretario de esa oficina, Steven Mnuchin, cualquier alto funcionario que haya participado en la iniciativa será expuesto a futuros castigos. La Comunidad del Caribe, CARICOM, busca promover un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana a fin de solucionar el conflicto por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo informó la Cancillería de Trinidad y Tobago.
Según un comunicado de dicha oficina, en un encuentro del bloque de países caribeños, se llegó a la conclusión de que las negociaciones son la salida a la crisis en nuestro país. El mes pasado, los líderes del CARICOM presentaron una declaración en la que reiteraron su respeto al Estado de Derecho y los principios de no intervención en asuntos internos. Vamos a hacer una primera pausa. 6:50 de la mañana, ya regresamos con más información. Paciente Yolimar Zacarías necesita con urgencia Prograf de 1 miligramo y prednisona de 5 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0426-418-2470. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 6:54 de la mañana, 15 meses de reclusión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia y una inhabilitación política fue sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia el alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky. El magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, fue el encargado de leer el veredicto que condenó el desacato en el que, según el máximo tribunal, incurrió el alcalde atillano. Se sanciona al ciudadano David Smolansky Urosa a cumplir la sanción de 15 meses de prisión más las accesorias de ley por la comisión del referido desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar. El ciudadano David Smolansky Urosa cesa en el ejercicio del cargo de alcalde del municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda. Por tanto, se declara la falta absoluta de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Durante el cumplimiento de la sanción se declara su inhabilitación política como sanción accesoria. Entre tanto, la abogada del alcalde atillano, Ana Leonora Costa, aseguró que durante la audiencia de juicio el equipo defensor denunció la violación del derecho a la defensa y el debido proceso porque se aplicó un procedimiento que no está establecido en el marco jurídico venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional está para administrar justicia y no para crear normas vinculantes. Eso corresponde al Poder Legislativo, así es que vemos que los magistrados de la Sala Constitucional están actuando fuera del marco de su competencia y lo que es peor, utilizando la justicia con fines políticos para apoyar un proyecto político. Situación muy, pero muy grave en este caso. La abogada Acosta informó también que esta medida de la Sala Constitucional no tiene apelación. Además, aseguró que denunció que durante el proceso se violó el principio de la doble instancia en un caso que debió, a su juicio, pasar por el Ministerio Público. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció que el gobierno nacional impidió a delegados de la Organización de Naciones Unidas constatar denuncias de violación de derechos humanos en el país. La diputada hizo la afirmación mediante una moción de información durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Señaló que la Comisión de Política Interior aportó información a la ONU para que evalúe la situación de los derechos fundamentales en Venezuela. Fuimos informados de que el gobierno de Venezuela había impedido el acceso a las personas que habían sido delegadas por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en nuestro país y que habían instalado una comisión de trabajo en la ciudad de Panamá. Solórzano aseguró que el informe de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela será presentado completo en los próximos días. Hacemos una nueva pausa. 6:58, ya regresamos con más información. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nuestro invitado de hoy es Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y además presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa. Gracias por estar aquí. Gracias, Leira, por la invitación. Diputado, la Asamblea Nacional Constituyente está instalada, comenzó a legislar. Se ha dicho que ninguna decisión que tome la Asamblea Nacional Constituyente puede ser cuestionada por los demás poderes públicos. ¿Esto qué significa? Esa llamada cohabitación de la que se había hablado. Bueno, lo que significa es que ya esta Asamblea Nacional Constituyente nació de manera fraudulenta y los actos que ha iniciado
son contrarios a cualquier convivencia política. Pretenden convertir la Asamblea Nacional Constituyente en un tribunal inquisitorio para perseguir, para criminalizar, para judicializar a quien disiente políticamente. Entonces, hacer de la Asamblea Nacional Constituyente el paredón político del gobierno les obliga, desde todo punto de vista, no solamente al rechazo que ya el pueblo manifestó no participando el 30 de julio en la convocatoria que hizo el gobierno, sino el rechazo que factores exógenos al país, organismos internacionales, la comunidad internacional en general, los gobiernos democráticos del mundo han expresado de manera sistemática ante los anuncios que viene haciendo la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes como oposición y es que están dentro del Parlamento, ¿qué van a hacer frente a esto? Ya entraron al hemiciclo protocolar, les colocaron incluso hasta un paraván. Bueno, ¿qué imagen de democracia puede presentarse ante el mundo cuando un poder legítimamente electo por el pueblo, como la Asamblea Nacional, el poder legislativo, es franqueado en el interior del asiento de ese cuerpo por un pelotón de militares, colocando incluso barreras al interior de la propia Asamblea Nacional para dividir espacios? O sea, es la clara intención del conflicto, de crear un conflicto para justificar no solamente copar el palacio, sino también tomar las instalaciones administrativas de la Asamblea. Entonces, ningún país democrático puede regocijarse de presentar el uso de la fuerza, el abuso de poder, la instancia militar como una garantía de sus tropelías. Diputado, ¿qué rol juega en todo esto la comunidad internacional? 12 países suscribieron la llamada declaración de Lima rechazando la constituyente. Voceros del gobierno hablan de más de 120 que más bien la apoyan, entre ellos los del CARICOM y el movimiento de no alineados. Perú expulsa al embajador de Venezuela. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dice que no descarta romper relaciones con Venezuela. Hay peligro de aislamiento. ¿Qué puede ocurrir en el plano internacional en relación con Venezuela? Pero sin duda alguna, que desde el punto de vista geopolítico, Venezuela es un problema. Es un problema por su reiterada violación a los derechos humanos, a los convenios internacionales. Pero no pueden estar equivocados los países desarrollados de avanzada en el mundo cuando critican la actitud del gobierno nacional. No puede haber allí un ápice de equivocación. Es la racionalidad política que impone el análisis de estos países para condenar la actitud de Venezuela. Entonces, por lo tanto, es muy importante para el país, para los venezolanos, para la sociedad democrática venezolana, la opinión de los países del mundo. Y son países democráticos, países con alternabilidad en el poder, países con instituciones autónomas, independientes, donde funciona el Estado. ¿Qué implica que siga creciendo la lista de venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Bueno, eso forma parte de una agenda del Departamento de Estado. Sin duda alguna, que en la medida en que los venezolanos tengamos conocimiento de la gravedad de esta situación, del porqué de cada una de estas acciones, solo queda que los propios actores puedan justificar o no si estas medidas tienen la asertividad, si existen los elementos que incriminan, los elementos para la sanción. Y hasta ahora es un silencio que no justifica para nada y contrariamente condena.
Diputado de las elecciones regionales, resuelto el dilema de ir o no ir, ya la MUD inscribió candidatos, pero ahora se agrega un nuevo elemento. El constituyentista Diosdado Cabello hablaba de que no podrían ser candidatos a gobernadores aquellos que hayan promovido violencia, que pueden ser inhabilitados, e incluso asomó una posible carta de buena conducta de la constituyente que necesitarían quienes quieran ser gobernadores. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa? Me imagino que quieren convertir la Asamblea Nacional Constituyente en una especie de prefectura, como se denominaban antes, donde te otorgaban el certificado de buena conducta o donde te entregaban un certificado de antecedentes penales. No hay absolutamente en ninguna parte, ninguna norma que establezca este tipo de procedimientos. Pero eso forma parte de esa parafernalia discursiva en la que incurre el gobierno para pretender intimidar y desmovilizar a los sectores de la oposición. No hay cabida en una sociedad democrática para que este tipo de situaciones confluyan en el debate diario, porque esto es irracional. Esto no forma parte de ninguna convivencia política. El pretender, de alguna manera, que el gobierno seleccione los candidatos, que el gobierno inhabilite por una posición política, por una crítica a las políticas públicas del gobierno o por una crítica a un modelo político fallido como el que está viviendo el país, pues sin duda alguna que eso no le va a hacer ningún bien, no solamente a la democracia venezolana, sino que coloca al gobierno con nuevos elementos frente a los factores internacionales para ser condenado. ¿Por qué hay diputados separándose de sus curules para aspirar a ser gobernadores? Entendemos que de su Partido Acción Democrática son 3, ¿no? Bueno, son líderes y tiene que la sociedad democrática, la pluralidad política del país, ubicar, ir al liderazgo natural de cada una de las regiones y postularlos. Pero ahí hay diferentes elementos. Uno, es una prescripción de candidatos. Iremos a elecciones primarias, donde sea necesario, iremos al consenso, donde así lo indique la realidad política de la región, y estos dirigentes, estos diputados, que en su mayoría son jefes del partido en cada una de sus regiones, tienen perfecto y legítimo derecho a aspirar. Nosotros, Acción Democrática, tuvo un rol importante, importantísimo de primera línea, en la defensa de la participación desde los tiempos en que nació la democracia en Venezuela. La participación es una garantía constitucional, es un derecho político y tenemos la obligación de promoverlo, no de silenciarlo. Y esa promoción parte por participar en un proceso donde no podemos inhibirnos bajo ningún concepto. Si no vamos a las elecciones de gobernadores y de consejos legislativos y priva la misma premisa para no ir a los alcaldes y a los cuerpos de concejales y también priva para la presidencia de la República, entonces le estaremos entregando al gobierno 24 entidades federales, 350 cabildos, 350 concejales y le estaremos entregando al gobierno la candidatura presidencial, como dice nuestro jefe político Henry Ramos, hasta que se le seque el esqueleto a Nicolás Maduro en Miraflores. Entonces, eso es una contradicción. Ahora, eso no es la panacea que va a solucionar los problemas políticos del país. Es un camino por el cual debemos transitar. Es constitucional, es un mandato. Esos cargos de elección popular tienen fecha de término. Y al tener fecha de término, existe, de acuerdo a la propia Constitución, la renovación de esos cargos de elección popular y hacia allá vamos. Se nos agota el tiempo. Su comentario acerca de los alcaldes opositores que han sido inhabilitados con orden de privación de libertad y separados de sus cargos. Inaudito, inaudito. Allí tienen a Alfredo Ramos. Ya tiene 13 días en prisión, en condiciones infrahumanas, porque aquí se empieza a violar no solo el legítimo derecho a la defensa y el debido proceso de quienes son perseguidos por el gobierno desde el primer instante. Y Alfredo, Smolansky, todos los alcaldes que han sido condenados a prisión, inhabilitados políticamente y despojados de su cargo, es simple y llanamente una aberración
jurídica del gobierno, un acto antidemocrático y un irrespeto a la manifestación de voluntad popular, porque fueron electos legítimamente por el pueblo. Diputado, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido la mañana de hoy a conversar con nosotros. Gracias, Lili, por la invitación. Despedimos entrevista a Venevisión con Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática y también presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Quédense allí, al regreso tenemos más información que compartir con ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciemos las noticias del mundo del espectáculo con el juicio entre Taylor Swift y David Mueller. Este lunes comenzó el juicio y 8 personas fueron elegidas para conformar el jurado. El tribunal fue instalado en Denver, Colorado, y medios locales reseñan que el proceso podría durar 2 semanas. En las declaraciones preliminares, la defensa de la cantante acusó a Mueller de haberla tocado por debajo de su falda durante una sesión de fotos en el 2013. El músico negó las acusaciones y está pidiendo una indemnización de $3 millones por daños y perjuicios, mientras que Taylor solo demanda $1 y un veredicto que reivindique a las mujeres en esta situación. Y Selena Gómez protagonizará una película. La cantante regresará a la gran pantalla como una de las protagonistas del nuevo film del director Woody Allen, donde compartirá escenas con Elle Fanning. Recordemos que Selena produjo recientemente la controvertida serie que aborda el tema social de los suicidios de adolescentes y en mayo estrenó Bad Liar, su primera canción en solitario después de casi 2 años. Seguimos con Miley Cyrus, quien desde pequeña supo que quería ser cantante y ayudar a otras personas. I will love them more than anything. If I have a boy, I still like the name Jessie, and I'll be a famous actress, maybe even a singer. La cantante estuvo en una entrevista con la revista Cosmopolitan y los invitó a su cuarto de juegos. Miley recordó su infancia y leyó el diario que escribió cuando tenía 11 años de edad. Ahí había plasmado que quería ser famosa y ayudar a otros, además de astronauta, como muchos niños, y tener 3 hijos. Ella acertó y hoy en día es una de las jóvenes más influyentes de la industria. Su próximo disco, Forever Now, se estrenará el 29 de septiembre. Es el turno de Madonna. La reina del pop es una madre orgullosa y no deja de presumir los dotes artísticos de sus hijos. Veamos, Estela y Esther siguen los pasos de su madre adoptiva. Las pequeñas aparecen bailando en un video que compartió la estrella por sus redes sociales. En las imágenes las vemos bailando pop con unos movimientos muy particulares. Cerramos con Will Smith, quien inauguró la nueva etapa de Carpool Karaoke de James Corden. El presentador ha vuelto con su segmento y ahora tendrá un mini espacio propio semanal en Apple Music. Will Smith fue el encargado de dar la salida a esta nueva versión y se sentó en el carro de Corden. Ellos hablaron de todo y las risas no faltaron. James le preguntó si sería capaz de interpretar al expresidente Barack Obama y Will contestó: hablé con Barack sobre eso, me dijo que estaba seguro de que tenían las orejas suficientes para desempeñar el papel. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Así será, Karielis. Muchísimas gracias. Nosotros también finalizamos la presente emisión matutina. Sin embargo, la información no termina aquí. Todavía faltan media hora de Primer Contacto y para ello están listos en su set Juan Francisco Tito del Corral y Elizabeth Márquez. A todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.